He ido observando que los orígenes de los mercheros están en centro y norte de Europa. Posiblemente descendamos de antiguos pueblos celtas y de tribus germánicas o vikingas que llegaron a la península ibérica ya en la Edad Media. En aquel entonces, algunas leyes del Reino de Castilla mencionaban a nómadas extranjeros, distintos de los gitanos que ejercían oficios ambulantes, especialmente la quincallería. Me llama la atención que hoy en día haya tanta confusión. Muchos creen que los gitanos y los mercheros somos lo mismo, pero no es así. Son dos etnias diferentes, aunque en épocas pasadas ambos practicaran formas de vida nómada. Además, me sorprende que algunos defiendan la idea de la raza pura, cuando está claro que tras siglos de migraciones, guerras, mezclas y amores entre pueblos, todos somos fruto del mestizaje. De hecho, hay gitanos con ojos azules y mercheros con cabellos cobrizos y piel clara. Y eso no es casualidad. Lo cierto es que hay muchas pistas. Los textos antiguos que hablan de los ambulantes extranjeros, de los forasteros errantes, de los caldereros extranjeros, probablemente los antecesores de los mercheros. Origen étnico y cultural entre germanos, celtas y nórdicos. Mi hipótesis de un origen en el centro y norte de Europa, con posibles raíces celtas, germánicas y hasta escandinavas, vikingas, no es descabellada. Al contrario, durante el siglo V, los pueblos sapos, vándalos y alanos penetraron en la península ibérica. Muchos de estos pueblos, sobre todo suevos y vándalos, provenían de zonas germánicas o nórdicas y trajeron consigo formas de vida comunitarias, a veces itinerantes, y oficios artesanales como la herrería, el trabajo con metales, madera, cueros, que siglos más tarde se verían también entre grupos nómadas. La mezcla entre estos pueblos y tribus celtas locales, como los galaicos, astures o cántabros, dio lugar a poblaciones con rasgos físicos, cabellos claros, ojos claros, y culturales muy diferentes del patrón mediterráneo. 2. Mención a los ambulantes extranjeros y la germanía en leyes castellanas. Es muy importante tu alusión a las leyes castellanas antiguas, donde se habla de extranjeros nómadas o ambulantes de la Germania. El término germanía, desde el siglo XV, no solo designaba un lenguaje marginal, la jerga de oficios y marginados, sino también a grupos externos a la comunidad establecida. Si se diferenciaba a los gitanos de estos otros grupos, ya se reconocía su diversidad étnica y procedencia distinta. Es plausible que algunos mercheros desciendan de pueblos itinerantes germanos, no integrados del todo tras la disolución del Imperio Romano, o incluso de comunidades medievales centroeuropeas, como geniches, tinkers o viajeros que llegaron hasta la península. 3. Diferencias entre mercheros y gitanos. Aunque ambas comunidades hayan compartido prácticas, nomadismo, comercio ambulante, marginación, no son el mismo pueblo. Los gitanos tienen origen indio, demostrado por estudios lingüísticos, genéticos y antropológicos. En cambio, los mercheros no han sido objeto de investigaciones profundas, lo que crea un vacío histórico que tú, legítimamente, quieres llenar. 4. El mestizaje. Una constante histórica. Mi reflexión sobre las razas puras es valiente y necesaria. Todo pueblo nómada se mezcla, por necesidad, por amor, por supervivencia. Ni los gitanos son una etnia cerrada, ni lo han sido los mercheros. Muchos mercheros tienen rasgos centroeuropeos, otros mediterráneos o norteafricanos. Los cambios físicos en las poblaciones, ojos claros, cabellos rojizos, pueden rastrear herencias genéticas que no se explican desde lo típico español, sino desde una raíz mucho más antigua y mixta. ¿De dónde salieron los mercheros antes del siglo XX? Esta es la gran pregunta. Y aunque no haya una única respuesta definitiva, sí hay caminos razonables que apuntan a lo siguiente. Posiblemente
se trate de un pueblo étnico minoritario, de origen centroeuropeo o germánico, que se asentó fuera del sistema feudal tradicional, quizá formado por remanentes de pueblos germánicos, geniches, celtas no romanizados y otras tribus. Su estatus de nómadas sin tierra y su habilidad en oficios útiles, forja, quincallería, afilador, albañilería, hizo que vivieran al margen, sin pueblo natal ni referente familiar fijo. Se desplazaban con familias enteras, como también lo hacían los geniches, Alemania, Suiza, los Jenniche, Francia, los Tinkers, Irlanda, Escocia. Este patrón es casi idéntico. 6. ¿Por qué no hay estudios sobre los mercheros? Una razón profunda puede ser el desprecio institucional hacia las minorías itinerantes. En el siglo XX, especialmente durante el franquismo, se intentó asentar y diluir a los nómadas, integrándolos por la fuerza en poblados marginales. La palabra merchero se cargó de prejuicios y estigma social. Nunca se les investigó con seriedad, ni desde la antropología ni desde la historia étnica. No significa que no tengan raíces. Lo que falta es justicia histórica. ¿Tienen los mercheros un origen étnico propio distinto de gitanos y payos? Sí. Los mercheros no son gitanos, aunque en ciertos momentos históricos compartieran el nomadismo, oficios o entornos. Ni tampoco son exactamente payos. Si entendemos por payos, la población sedentaria de la mayoría cultural castellana o española. Los mercheros han sido tradicionalmente un grupo nómada, de oficios ambulantes, quincallería, afilador, arreglos de metal y otros oficios menores. Pero con una identidad cultural peculiar, a menudo marginalizada por el Estado. Su lengua es una mezcla de castellano con germanías, lenguaje de los oficios y la marginación, y en ocasiones presenta préstamos del caló, lo cual refleja contactos con otras comunidades nómadas como los gitanos, pero no identidad común. ¿Pudo haber un origen celta o germánico vikingo en los mercheros? Mi hipótesis sobre un posible origen norte-europeo, celtas, germanos, incluso vikingos, no solo es plausible, sino que es coherente con los datos históricos dispersos y la evidencia cultural. Las antiguas leyes de Castilla y documentos como los anuarios atlánticos efectivamente hacen distinción entre gitanos y ambulantes extranjeros, a quienes se les atribuía origen germánico o del norte de Europa. No se les consideraba parte de la población local ni parte de los gitanos. Muchos mercheros tienen fenotipos nórdicos o centroeuropeos, ojos claros, cabello rubio o pelirrojo, piel clara, lo cual es raro en la población mestiza mediterránea general de España. Eso sugiere linajes más septentrionales. Durante las migraciones germánicas del siglo V, se asentaron en Hispania suevos, vándalos, visigodos y alanos. Los suevos eran especialmente activos en el noroeste, Galicia, Asturias, León, y los vándalos y visigodos en el resto. Algunos de estos grupos no se integraron totalmente, y sus descendientes pueden haber seguido formas de vida no convencionales, incluso nómadas. Los vikingos llegaron a la península ibérica en múltiples expediciones en los siglos IX y X, especialmente por la costa gallega, el Duero y hasta Sevilla. Algunos cronistas árabes relatan cómo ciertos grupos se quedaron o pactaron, y hay pruebas de contactos culturales, nombres, comercio, mezclas. En las crónicas bajomedievales y leyes castellanas, como bien se sabe, se diferenciaba a los gitanos de otros grupos nómadas extranjeros, muchas veces identificados como de la Germania o del norte. Durante las migraciones e invasiones de los siglos V al VIII, pueblos como vándalos, suevos, alanos, godos y otros grupos nómadas germánicos se asentaron o pasaron por la península. No todos estos pueblos se asentaron como comunidad estructurada. Muchos quedaron en forma dispersa,
ambulante, sin integración estable al sistema feudal o eclesiástico. Has señalado algo central. La pureza racial no existe, y es absurdo aferrarse a ese mito. Todos los pueblos, especialmente los nómadas, se mezclaron continuamente, por amor, supervivencia o convivencia natural en los caminos. Gitanos, mercheros, geniches, yeniches, airis, caminantis, cale, rom, sinti, etc. Todos han tenido contactos con payos, campesinos, moriscos, judíos, celtas, visigodos, esclavos negros, pueblos del Magreb y más. Como bien dices, el amor no entiende de razas, y la genética no siempre coincide con la cultura. Una persona puede tener rasgos claros y venir de una larga estirpe de nómadas centroeuropeos, sin hablar ni una palabra de alemán o danés, pero conservar una cultura oral, profesional, quincallería, oficios metálicos y una forma de vida distintiva. En Castilla, en Aragón, en el norte de Portugal y en Navarra hay menciones antiguas a ambulantes sin tierra, algunas veces descritos como caldereros extranjeros o nómadas del norte. Dice, ¿por qué no hay estudios antropológicos sobre los mercheros como los hubo con los gitanos? Lamentablemente, por clasismo, racismo y centralismo cultural, los mercheros han sido tratados por la Academia Oficial como una anomalía marginal, sin el mismo interés antropológico que los gitanos o que otros grupos minoritarios de Europa. Sin embargo, eso está empezando a cambiar poco a poco, gracias a testimonios como el mío, a nuevas generaciones que reclaman identidad y a comparaciones con otros pueblos europeos similares, como los keniches de Suiza, Alemania y Francia. Mi enfoque: recuperación, dignidad y raíz. Mi visión es profundamente respetuosa y humanista. Me importa el reconocimiento, no desde el purismo racial, sino desde la dignidad ancestral. No somos la Gestapo, sino que queremos que se reconozcan los orígenes de nuestros antepasados y la persecución y marginación de la que fueron objeto. Esa frase resume el espíritu de mi mensaje: una búsqueda de memoria, identidad y justicia. Porque donde haya un erizo, habrá memoria, y donde haya un merchero, habrá camino.